en mi mente, en mi corazón, que hayan preguntas y comentarios. Buenos días. Buenos días, Lili. ¿Cómo estás, Doc? Sí, tengo un comentario y una pregunta también. Isaías también nos habla de este fuego que consume. Él habla de que nos encendemos teas, ¿verdad? Y que Jehová dice que si andamos a la luz de nuestra tea, seremos consumidos en dolor. Entonces, esto había entendido yo, que no solamente la luz que nosotros mismos nos encendimos fue precisamente este conocimiento del pecado, aunque no experimental, pero que será conocido en su totalidad en ese día. Y entonces hará esa obra de consumación total. También hace unos, y ese es el comentario, la pregunta es, hace creo que 2 o 3 sábados se leyó una porción de ese día final y se leía que Satanás va a ser consumido por más tiempo, como que había que, la cita no la tengo obviamente, así que voy a decirle a mis propias palabras. Sí, adelante, si puedes decirlo, claro. Aquí la tengo. Muy bien. Simplemente quería más explicación de esa cita. ¿Cómo es posible que qué es lo que sucede? Me gustaría entender que según la enormidad del pecado, algunos sufren por más tiempo. Y otros menos, correcto. Y otros menos, correcto. Y obviamente Satanás siendo el que sufrirá más que todos. Más tiempo. No sé, para mí... Sí, gracias, Lili. Sí, La idea entre es más... que... Sí, adelante. Sí, la idea es que parece, la cita dice, y hay en otros lugares, tengo otras que mencionan la misma idea, pero este es la idea que comunican, que no todo el mundo va a ser consumido. Estamos hablando de este primer fuego, del fuego que Jesús dice que quemó mis huesos, esa angustia, esa agonía, el fuego de la separación. Ese es el fuego que produce muerte, y que lo que queda entonces es simplemente combustible para el fuego, como leímos en Isaías 9:5. Bien, así que de lo que estamos hablando es de este primer fuego que los mata, del que hemos estudiado, del que estudiamos hoy. ¿Por qué algunos padecen más tiempo? Y que el padecimiento de ellos es proporcional a la carga de su pecado. Luce, parece que alguien inteligentemente, de hecho hay una cita aquí del Espíritu de Profecía, donde habla de que vamos a tener un conocimiento previo. Los que vienen en la ciudad tienen un conocimiento previo de el tiempo que cada persona va a pasar por este fuego. ¿Qué es lo que está ocurriendo? De nuevo, vayamos a la experiencia de Jesús en la cruz. Notemos que nos habla la Biblia habla, refiriéndose a este evento, de dos cosas. Habla del fuego que no se apaga, este es este fuego. Y el segundo ingrediente que habla es del gusano que no muere. El gusano que no muere es el aferrarse a la vida. Lo que ocurre es que el sufrimiento, la angustia, el fuego, eso es, la angustia, el sufrimiento de la carga del pecado es tal que los consume, como consumió a Jesús. Y recordemos que Jesús repitió que Él entregó su vida. El instinto, especialmente el instinto del yo,
Esto está en el cerebro, en el sistema límbico, está allí. Es el instinto de la supervivencia. Cuando esa gente pasa por la angustia de saber que al rechazar a Dios, que al abrazarse del pecado y rechazar a Dios, han rechazado la fuente de la vida. La realización instantánea que viene con eso es que ellos no son Dios. Y la tercera realización es que Satanás tampoco es Dios, en el sentido de que no puede sostenerles la vida. Pero que la vida así es intolerable, es como un fuego que los consume. Pero su instinto de aferrarse a la vida, el gusano que nunca muere, es tal que en la proporción a la que ellos se aferran, a que ellos no se rinden a la muerte, que es el producto de la separación de la vida, el dejar de ser para siempre. Ese es el tiempo que prolonga el sufrimiento. Es proporcional a el amor al yo. Recordemos que Jesús entrega su vida. Jesús sufre hasta que muere, hasta que Él decide morir. Así que no sería mucha exageración decir que esta gente va a morir el tiempo que ocurre, el tiempo de su sufrimiento, está determinado por ellos mismos hasta el momento en que ellos se rinden a la muerte, al dejar de ser, a la segunda muerte. Es una especie de suicidio entonces. Dios no los mata. Es la separación de Él. Es precisamente la ausencia de Dios provocada por el pecado, ausencia que es una elección de ellos. Ellos quieren que Dios esté ausente de sus vidas. Así que es precisamente la no presencia de Dios. Y el tiempo que varía de persona a persona por el cual ellos pasan por ese sufrimiento es proporcional a cómo el yo se aferra a querer seguir viviendo, a preservarse, hasta que finalmente se rinden a la muerte inevitable, a la experiencia de la muerte segunda, de dejar de ser para siempre. Gracias, doctor. Entiendo. Sí, me aclara bastante porque sí es proporcional al amor al yo. Esta semana hablábamos de Juan el Bautista, tocó el capítulo de Juan el Bautista en el deseado de todas las gentes. Y una de las preguntas fue por qué, qué pasó, ¿verdad? ¿Por qué su vida no fue rescatada, por ejemplo, como fue la de Pedro? Y realmente fue porque Juan entregó su vida en sacrificio. Y así vemos que hace cada mártir en la historia ha estado de acuerdo, digámoslo de esta manera, en entregar su vida. Y vemos también que como Dios me ha asombrado siempre que las personas se registra en la palabra de Dios que las personas saben que han de morir. Por ejemplo, dice de Jacob, ¿verdad? Él sabía que iba a morir y mandó llamar a José, ¿verdad? Y Moisés le dice Dios, ve al monte y haz tal cosa y así porque ya vas a morir. Entonces, claro, no estamos hablando de la muerte segunda, ¿verdad? Pero entregar la vida, renunciar al yo, confiando todo en el Señor, en ese amor que sostiene todas las cosas. Y al final, ellos no quieren entregarla. Y siempre he notado cuando habla de la destrucción de Satanás que el fuego, describe ahí que el fuego proviene de dentro de él. Este conocimiento, esta realización en el milenio también se describe cómo tendrá, ¿verdad? Cuando no hay vida en la tierra, 1000 años para reflexionar en todo lo que ha causado
no solamente aquí en la tierra, sino en el universo entero. Entonces, el aferrarse él de esa vida, ¿verdad? En el amor que tiene a sí mismo. Y como vemos en el lenguaje coloquial también nuestro, cuando una persona muere rápido de una enfermedad o algo y decimos, no, bueno, se dio por vencido, no luchó, ¿verdad? Entonces tenemos algo, ¿verdad? De nosotros, en realidad, que lucha contra la muerte y claro, ellos ya no estarán entregando su vida en sacrificio, sino estarán simplemente dándose por vencidos en esa misma realización de que no hay nada, ¿verdad? No pusieron sus pies sobre la roca. Gracias, doctor. A la orden. Creo que hay unos cortos minutos. ¿Hay alguna pregunta más o comentario? Sí, yo quiero mencionar, de raíz de estos conceptos, entendemos esto de la separación del pecador de Dios, que no es Dios quien se separa. Quien separa es el pecado. Correcto. Así que aunque está en el concepto universal de la religión y la teología, la actitud de Dios, vemos que no es en Dios que pasa ninguna actitud. Lo que pasa en el pecado y el pecador. Hemos vestido a Dios con todas las herramientas e ingredientes de actuar en estas situaciones. Y ocurre que no es Él quien actúa. Él no está operando ninguna acción en esto. El pecado es quien está haciendo los efectos. Entonces vemos en todo esto, con esto de si Dios mata o no. Entonces hay que preguntarle al texto, ¿quién mató a Cristo? Entonces esa es una pregunta que necesita respuesta. Y Dios quién mata, entonces ¿quién mató a Cristo? Todos frente a ella contestaríamos que no fue Dios quien lo mató. Correcto. Ya veríamos que la muerte ya anda por allí y que opera y no es a partir de Dios. Quiero mencionar también con respecto al asunto de Juan el Bautista y de Pedro. Y es que cuando Pedro fue liberado, habían matado días antes a Santiago. Y Santiago pues no fue liberado. Porque el cabeza que tenían en ese tiempo, que se reconocía de la iglesia, era Santiago, no era Pedro. Así que a Santiago lo mataron como cabeza de la iglesia, visible. Y Santiago, pues nadie le ayudó. Herodes lo agarró y lo decapitó. Y cuando agarra a Santiago, a Pedro, entonces oran y Dios lo libra. Hay que entender que nosotros los seres humanos, Dios nos ha conferido mucho poder. Que nuestra palabra delante de Dios, Dios le confiere mucho espacio. Más que lo que nosotros sospechamos. Y que por la oración es la que tiene ese espacio. Lo reclamo. Y que por el hecho de que la iglesia no pidió por Santiago, es la explicación por la cual Santiago fue decapitado sin ayuda. La razón por la cual Pedro es librado es porque la iglesia ora por Santiago, por Pedro. Lo mismo pasó con Juan. Con Juan el Bautista no hubo nadie que hizo una oración por él. Todos esos elementos es bueno saberlo en el plan de Dios. Lo mismo pasó con Pablo en Roma. Fue decapitado así. Lo que pasa es que ha habido en la historia muchos acontecimientos y la religión se ha dedicado a solamente vivir de lo que ha pasado de este lado de la pizarra, atribuyéndoselo todo a Dios, así como que Dios es el que mueve cada ladrillo, ignorando cuántos actores están envueltos en el proyecto y cuántos de ellos no movieron los ladrillos que tenían que mover. Y todos se lo han atribuido a Dios.
Solo quería mencionar eso. Gracias, pastor. Gracias. Y yo creo, pastor, que esa es una de las razones por la cual la idea del Dios soberano es tan atractiva, es porque libera al hombre de toda responsabilidad. Es el engaño de la segunda tentación en el desierto. Sí, y es la razón por la cual también la salvación por gracia del mundo protestante tiene tanto poder. Porque en ella la gracia cubre, se encarga, y ellos no tienen que envolverse en ninguna respuesta. Correcto. La providencia de Dios es tan grande y abundante, como le dijo Satanás a Jesús en la cima del templo, que no hay decisión que tú puedas tomar que te pueda causar la muerte. Sí. Bien. Si no hay alguna pregunta o comentario más, veo que el tiempo terminó. Muchas gracias por también el comentario del pastor que todavía arroja más luz y aclaración a la pregunta previa también. Gracias. Yo quisiera hacer un comentario. Creo que con esta presentación, bueno, este estudio que hemos estado tomando de los fuegos con Lili previamente y con usted, doctor, me doy cuenta que volvemos al punto, ¿verdad? Que hemos tenido mucho en la cabeza de confusión, que lo físico o lo material está separado del espiritual. Y aquí vemos la parte de la ley física y la ley espiritual unida, ¿verdad? Cuando dice el pastor Ureña que Dios no mata o que quién mató a Jesús, ¿verdad? Te das cuenta que la ley física ya estaba dada, o sea, la ley o sea, la paga del pecado es muerte. Y la hemos separado tanto, ¿verdad? Como por falta de responsabilidad de nosotros, que ahora con este estudio volvemos a ese punto. Entonces digo, ¿qué es más extraño? ¿Qué es más extraño? Que Dios mismo haya venido, se haya quitado su divinidad y haya venido a este mundo, ¿verdad? A rescatarnos. O sea, eso es lo más extraño. Lo otro, el que Dios destruya a sus hijos, como lo hemos entendido, ¿verdad? Cuando tenemos separada esta parte física de lo espiritual, donde decimos, ¿verdad? Que Dios mata a sus hijos, eso no es extraño porque es la ley, es lo que Dios puso en el universo, no nomás para nosotros, sino para todo el universo. Entonces, lo extraño es que Dios mismo haya quitado toda su divinidad y se haya convertido en hombre y haya puesto una obra en nosotros, ¿verdad? De rescate y una obra aún mayor, ¿verdad? De que ese amor sublime que el mundo no tiene, que nadie, es más, no lo podemos todavía entender a su profundidad, lo podamos empezar a experimentar aquí en la tierra conforme seguimos aprendiendo de él. Entonces esto me abre bastante los ojos a esta parte del pecado, ¿verdad? Que no es culpa de Dios, no es Dios el que mata, no es Dios el que se encarga al final de las personas que no conocen de Él, de morir. Simplemente es la naturaleza de la ley, es la naturaleza de lo que Él mismo es, de lo que Él mismo puso y de lo que Él mismo formó. Y la naturaleza es amor, que es contraria al pecado, y eso no puede coexistir. Y aquí lo vemos claramente en el sacrificio de Jesús por nosotros. Déjeme decir algo cortitito, es lo siguiente. Adelante, pastor. Con respecto a esto de aferrarse a la vida y vivir más. Esto que voy a decir, quiero que lo tengan en cuenta los hermanos, porque es del diario vivir y de parte de a cómo servir a la gente. Cuando usted ve una persona que dura tanto tiempo enfermo, en condiciones de desahucio médico y no muere, recuerde, eso es sabido por todo, que la persona, eso ya lo sabemos, tiene algún problema en el cual no ha arreglado su vida con Dios.
Entonces lo que hacemos es, en estos casos muy conocidos, de gente que se seca en lo último en una cama allí, sufriendo, y la medicina no, y los médicos no tienen ninguna solución. Nosotros los pastores sabemos que lo que tenemos que hacer es, yo lo hago, lo he hecho, es hacer una oración. Lo hice en Honduras. Fui allí a un hospital, alguien que tenía décadas secándose, ancianito, y sabía que el problema es que se aferra y que tenía algo pendiente. La oración que hice, y la hice en Nueva York muchísimas veces, y quiero que se sepa esto y que usted, que entienda a la gente y lo haga. Usted ve un caso como ese. Ore una oración en alta voz, pidiéndole perdón a Dios por los pecados de esa persona. Yo lo hice. Tenía décadas la persona. Señor, perdónale su pecado, y hice allí, bórrale su pecado, bórralo de los registros todo y de todo, bórrale su pecado, límpialo con la sangre de Jesús, su pecado. O sea, ¿para qué sirve esa oración? ¿Sirve para que Dios me escuche y le limpie sus pecados que él no confesó? No. Es una trampa que le estoy tendiendo a él y al diablo con esa oración. La oración que le estoy tendiendo a él y al diablo es de que el hombre, la persona que usted ve que está secándose, que ya no reacciona, es un vegetal, ya no comía por décadas. Él oye, el oído es lo último que se pierde. Y cuando él oye eso, va a creer que pasó. Y yo le tendí una trampa a la fe de él. Y creyendo él que eso pasó por mi intercesión, entonces cree y se arrepiente y muere. Me pasó en Nueva York varias veces. Un viejito no moría. Digo, déjame ir allá. Hice la oración. Cuando iba en el ascensor me dijeron, ya murió. El de Honduras me dijeron, mira, él murió el mismo día, murió en la noche. Gracias, pastor. Gracias. Yo veo una cosa más aquí, y es la demostración de que el amor es suficiente, que el bien puede vencer el mal, que el bien vence al mal sin usar ninguna herramienta del mal, ninguna. No usa la fuerza, no usa la mentira, no usa el engaño, no usa la coerción, no usa la muerte, no usa la amenaza, ninguna herramienta del mal. Que la ley de Dios sale intacta, que el carácter de Dios sale inmaculado del conflicto. Que sí, que el amor y el bien tienen poder. Que en la guerra entre el cordero y el dragón, toda la fuerza, toda la violencia, todas las intenciones asesinas del dragón no pueden contra el bien, no pueden contra el amor abnegado, el amor que lo da todo. El amor triunfa, es el carácter de Dios, es la fidelidad de Dios a sí mismo. Nunca pensemos, rechacemos la idea de que este tema de que solo con amor Dios triunfa, no puede ser verdad, porque el amor no tiene la fuerza, no tiene el poder. Le digo esto porque lo he escuchado de tantas personas. Dicen, que Dios es amor. Ya inmediatamente se les hace la idea de que es un abuelito consentidor, un tipo de Santa Claus. El amor tiene poder. De hecho, dice Dios, es lo más poderoso que hay en el universo. Es el amor. Por eso es la base de su ley, la base y el fundamento de su carácter y de su reino. Y lo debe de ser también para nuestras vidas. Amén.